Buen día, amados hermanos. Vamos a estar haciendo un estudio bíblico sobre el libro de Proverbios capítulo 3. Lo vamos a hacer en la versión NBI y no en la versión Reina Valera, pero puedes leerlo en la versión Reina Valera, pero yo lo voy a hacer en la versión NBI. Amén. Dice así, vamos bajo el tema otras ventajas de la sabiduría. Otras ventajas de la sabiduría, así es el título de Proverbios capítulo 3. Otras ventajas de la sabiduría. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre las gentes. Vamos a dejarlo ahí y después vamos a estar leyendo el versículo 5 hacia adelante. Amén. Bueno, esta es otra ventaja de la sabiduría, otra exhortación que le da el padre al hijo. O sea, porque dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Ese pedacito es como si fuera que el mismo Dios que está hablando a nosotros, a sus hijos, que hijo mío, mis hijos, no se olviden de mis enseñanzas, no se olviden de las enseñanzas de Jesús, más bien guarda las enseñanzas de Jesús en sus corazones, porque prolongarán tu vida. Dice muchos años, pero bastante años, porque cuando tú obedeces al Señor Jesucristo, alcanzarás vida eterna. Porque cuando tú obedeces a nuestro Señor Jesucristo y cada cosa que tú vas a hacer lo hace de corazón y porque a Él le agrada, alcanzarás vida eterna. Y dice, y traerá prosperidad, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Mira, que nunca te abandone el amor y la verdad. Mira, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, y ahora permanece en la fe, en la esperanza y el amor, pero mayor de ello es el amor. Cuando tú vives o sea, cada vez que tú haces las cosas por amor a Dios y haces las cosas conforme a la voluntad del Señor, entonces tú alcanzarás el favor del Señor, el favor de Dios, porque Dios sabe lo que tú estás haciendo, porque o sea, si tú cada cosa que tú haces, tú lo haces por amor a Dios y por más que sea que hay dificultades y hay obstáculos, pero como quiera tú no te rindes y lo haces por amor a Dios, entonces Dios ve eso y Dios ve el sacrificio que tú estás haciendo y a Dios ama eso, a Dios le encanta eso porque Él ve que su hijo se está esforzando por hacer las cosas por amor a Él. Por ejemplo, los apóstoles sabían la dificultad que iban a pasar y Jesús Jesús se lo dijo antes de Él morirse y también cuando Él resucitó. Jesús se lo dijo y en ningún momento yo dijo, yo voy a abandonar eso, yo voy a dejar eso. El que se alejó de los discípulos, el que se alejó de Jesús fue Judas Iscariotes, pero los otros se quedaron fiel, por más que sea que Pedro lo negó 3 veces, pero se quedó ahí, aún sabiendo que Jesús le dijo que iban a padecer de persecución, pero se quedaron ahí, pero grande es su galardón que está en el cielo de esas personas, porque Jesús no te dará proceso sin victoria, porque Jesús le dijo, ustedes van a padecer de persecución, pero alégrense, porque grande es su galardón en el cielo. Dice Jesús, alégrense, porque grande es su galardón en el cielo, porque Dios no te dará proceso y no te va a dar victoria, porque Dios no te va a dar un proceso sin la victoria, porque cada proceso del Señor tiene la victoria. Amén. Dice, que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Porque mira, hay personas que mira, cada vez que tú haces las cosas conforme a la voluntad del Señor,
y siempre haces las cosas por amor a Él, entonces las personas van a ver que tú eres un hombre o una mujer de Dios, porque tú no necesitas, o sea, sí, hay que dar testimonio de donde Dios nos sacó, pero a ver, es tan tal que la luz que tenemos cuando obedecemos al Señor, que las otras personas, aunque se están alejados de Dios, lo pueden ver en nosotros. Aunque no abrimos la boca, el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio de nosotros. Amén. Entonces, dice, tendrás buena fama entre la gente. Entonces, mira, a Jesús le decían que él era un profeta, que él era como Elías, Juan y todo eso, etc. Y más, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿y tú qué crees que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Óyeme, Pedro, por el Espíritu Santo, Pedro sabía quién era Jesús, quién es el Jesús. Aunque la gente le decía que él era Juan, que él era Elías, que era sé yo cuánto, que él era profeta, pero el Espíritu Santo le dijo a Pedro ahí en ese mismo instante, él es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús estaba bautizando, él ni abrió la boca y dijo, ustedes que me ven ahí, que yo me voy a bautizar, ¿tú sabes a quién yo soy? Yo soy el Hijo de Dios. Él no dijo eso. Él solamente se bautizó y una voz desde el cielo dice, tú eres mi Hijo. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Ay, ay, ay. Dice, tú eres mi Hijo. Es que cuando tú eres hijo o hija de Dios, eso la gente se dará cuenta de una vez, porque la luz que tú tienes, aunque las personas están demoniadas, van a ver la luz en ti. Van a ver la luz en ti. Aunque tú no digas ni una sola palabra, ya van a decir que esa es una mujer de Dios o un hombre de Dios, porque el Espíritu Santo se encarga en dar testimonio de ti. Amén. Y dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Pero mira, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Hay personas que en vez de confiar en Dios, confía en la capacidad que ellos tienen. Porque como dice Ana, la mamá de Samuel, es que nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Hay personas que confían más en su capacidad, en su talento, en vez de confiar en el Señor. Las personas que confían más en ellos mismos, en vez de a Dios, fracasan, terminan mal. Pero más que sea que tienen millones y todo eso, terminan mal. Tienen un vacío por dentro. Por eso que dice el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 7. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Y él conoce a los que en él confían. Porque torre fuerte es el Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Me entiende? Porque Jehová, dice, y también el profeta Isaías nos dice que tenemos que confiar en Jehová perpetuamente, porque Él es fortaleza en el día de la angustia. Búscalo en Isaías capítulo 26, versículo 4. No me recuerdo bien el versículo, pero es así que dice, una parte. Y dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. No en tu propia capacidad. Que no, que yo soy muy inteligente, que yo puedo manejar eso, que te dio cuánto y todo eso, y etcétera. Mira, ningún hombre, aunque sea científico, filósofo, lo que sea, nunca va a llegar a alcanzar la sabiduría del Señor, porque Dios es Rey de los sabios. Óyeme, porque Dios es Rey de los sabios. Porque Él es el Rey de los sabios. Porque si tú tienes conocimiento, sabiduría, es porque Dios te lo dio. No fuiste tú que se lo diste a Dios, sino que fue Dios que te lo dio. Porque el alumno nunca va a saber más que el maestro.
Puede ser que el alumno va a saber algunas cosas, pero el maestro está ahí para enseñarle. Pero ahora, cuando el alumno se enfoca más en hacer lo que hace el maestro, va a saber. Pero o sea, nunca va a llegar a tener la sabiduría del maestro. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que el maestro sabe que aún el muchacho no sabe y tiene que alcanzar, tiene que ir de curso en curso, y estudiar mucho. Pero Dios es más que un maestro. Es más que un maestro. Porque por más que sea que estudiamos, que sabemos muchas cosas, nunca vamos a llegar a alcanzar el entendimiento del Señor. Porque hay muchas cosas que son creadas en este mundo. Y empezamos a decirnos, ¿y cómo Dios hizo eso? ¿Y cómo lo hizo? Porque la mente humana no puede entender las cosas de Dios. Por eso que dice el profeta Isaías, su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Porque el entendimiento del Señor es infinita. Amén. Y dice el versículo 6 hacia adelante, reconócelo en todos tus caminos y en él allanarás tu senda. Reconoce al Señor en todos tus caminos, en todos tus proyectos y hallarás tus sendas. Porque cuando tú pones a Dios en cada cosa que tú vas a hacer en tu vida, tú vas caminando recto. Tú vas a encontrar muchas cosas buenas, porque cuando tú obedeces al Señor, hay recompensas. Amén. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Los deseos de la carne es contra el espíritu. Porque la carne te puede decir, fornica con este. Eso no hace nada, todo el mundo peca. Eso no hace nada. Y hasta el mismo diablo comienza a manipularte, dice, esto. Pero hasta el mismo pastor puede caer en eso. Y todo eso, y etcétera. Comienzan a decirte todas esas cosas para que tú caigas en el pecado. Y por eso, ¿qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Ni lo que dice tu boca. Porque hay personas que dicen, yo voy a hacer esto. Pero tú no eres dueño de tu vida. Cuando tú eres nueva criatura, es que cada cosa que tú vas a hacer, aunque sea pequeña, tú tienes que decirle, Dios, ¿tú estás de acuerdo con eso, papá? ¿Tú quieres que yo haga esto o no? O buscar en la Biblia. Porque si tú no escuchas la voz de Dios, léelo. Porque Dios te habla también a través de la Biblia. Entonces hay personas que quieren ser sabios por su propia opinión. No, que yo voy a hacer eso porque me da la gana. Y porque yo lo dije. Y porque yo dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Por eso que viene el fracaso. Y cuando fracasan y vienen a decir que, pero si Dios es bueno, ¿por qué Él permitió que yo hiciera eso? Pero eres tú que decidiste hacer tu cosa. Y ahora cuando fracasas quieres estar echándole la culpa a Dios de tu propio fracaso. Por eso que Él dice, no seas sabio en tu propia opinión. No le hagas caso a los deseos de la carne. Más bien teme al Señor y huye del mal, huye de todas esas cosas malas que el demonio pone en tu cabeza. Repréndelo, huye de las pasiones carnales, huye de ellas. Porque dice, sométate a Dios y resiste al diablo. Sométate a Dios y resiste al diablo. Y dice, estos infundirán salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Óyeme, santo. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Hay personas que Dios le ha dado como dinero, riquezas. Porque Dios no dice que el dinero es malo, pero hay personas que ponen como a Dios primero que el dinero. Y se afanan tanto en el dinero y aman más el dinero que a Dios. Dios no dijo que es malo tener dinero, porque el oro y la plata fue el que lo hizo. Pero hay personas que se buscan más el dinero que buscar a Dios.
Y dice Salomón que debemos de honrar al Señor con nuestra riqueza. Hay personas que cuando Dios le da, porque a veces cuando Dios te da algo es para que tú bendigas a otro. Pero hay personas que cuando Dios le da algo, ellos solamente quieren vanagloriarse ellos mismos. Porque si Dios, por ejemplo, te da riqueza, Él también quiere que tú ayudes a las personas huérfanas, que tú vas a África o a Haití o a esos niños que están en la calle, que tú puedas ayudar, que tú le puedes, porque el que tú le puedes ayudar al pobre, al que no tiene comida, porque hay mucha gente que están en la calle sin comer, porque dice la palabra, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando tú le das al pobre, a Dios le agrada, a Dios le gusta. Pero tu dinero solamente a ti te importa tu familia y tú. Entonces, ¿qué clase de persona, qué clase de persona que ama a Dios? Por eso que dice que honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Si tú compraste algo, si tú hiciste algo, no sé, o te fue bien en el trabajo y te dio un sueldo, un sueldo tremendo. Entonces, tú lo que tienes que, o sea, como decirle, bueno, yo le voy a dar eso para hacer un cambio en la iglesia, o voy a ir en la calle y voy a comprar comida y dárselo a las personas que están en la calle. Entonces, cuando tú haces eso, a Dios le encanta. Amén. Y dice, así tus graneros se llevarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No te ofendas por sus reprensiones. Óyeme, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofenda por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido. Oye, cuando Dios te hace sufrir, sufrir una consecuencia de lo que tú hiciste, no es porque Él te odia. Es porque él te está corrigiendo y Él quiere que tú sepas lo que tú hiciste está mal. Por eso es que dice, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, porque Dios, cuando tú haces algo, Él te hace tener consecuencias de tus actos para que tú aprendas de eso. Así como yo tengo un hijo y mi hijo hace algo malo. Y entonces yo le digo, mi niño, yo no quiero que tú vuelvas a hacer eso. Y vuelve y lo hace lo mismo. Entonces lo castigo. Y cuando lo castigo, entonces él se va a dar cuenta que, ay no, mi mamá no quiere que yo haga eso. Si yo hago eso, ella me va a castigar. Entonces, una madre o un padre que no corrige a su hijo, es un padre que no le importa qué es lo que le pasa a su hijo, si se muere o no. Porque Jehová castiga a quien ama, como un padre al hijo que quiere. Porque cuando Dios te está disciplinando, tienes que quedarte callado, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Dice que no desprecie la disciplina del Señor, no te ofenda por tus reprensiones, porque hay cosas ocultas dentro de nosotros que solamente Él lo sabe. Amén. Y dice, como corrige un padre a su hijo. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Óyeme. Nos está diciendo en ese versículo que la sabiduría es mejor que el oro y que la plata. Porque la sabiduría, hay cosas que hace la sabiduría cuando tú eres sabio, cuando tú tienes la sabiduría del Señor, que no lo hace ni el oro ni la plata. El dinero no te salva de los ataques del diablo. No te salva de las manipulaciones del diablo. Pero más la sabiduría de Dios, sí. Porque el Espíritu Santo es sabiduría de Dios también. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes quién es quién es bueno y quién es malo.
porque el Espíritu Santo te lo revela. Amén. Entonces, la sabiduría es más valiosa que el oro y que la plata. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni los más deseables se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la mano izquierda honor y riquezas. Óyeme, sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichoso lo que la retienen. Bienaventurado lo que tienen la sabiduría del Señor, porque es más preciosa que una perla, que una piedra preciosa. Es más valiosa, amén. Y dice, dichoso lo que la retienen con sabiduría, con sabiduría, afirmó el Señor. Pero se dice, ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Porque hay cosas que vemos en la naturaleza y comenzamos a decir cómo lo hizo el Señor. Porque Dios es rey de los sabios. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el bien juicio. No pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida. Te adorarán como un collar. Podrás recoger tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. Entonces, cuando tienes la sabiduría del Señor, no tienes miedo a nada, porque el diablo te ataca en tus emociones y te comienza a poner cosas para que tú te preocupes. Pero cuando tú tienes la sabiduría del Señor y confías en Dios y sabes que es el mismo diablo que quiere ponerte dudas, entonces tú te quedas tranquilo y durmiendo en paz. Así como dijo David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitios contra mí. Amén. Y dice, no temerás ningún desastre repentino. Y hay personas que dicen, ay, pero lo que pasó y todo eso y ese. Más el que tiene la sabiduría del Señor se queda tranquilo en medio de la tormenta, porque no temerá de desastre repentino, ni las desgracias que sobreviene a los impíos. Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Óyeme, cuando tú obedeces al Señor, Él estará a tu lado y te librará de caer en las trampas del diablo. Cuando Dios está a tu lado, te librará de caer en las trampas del diablo. Porque no es igual tú caminar sin Dios que caminar con Dios. No es igual caminar sin Dios que caminar con Dios. Porque los discípulos caminaban con Jesús. Es aquí que ningún demonio podía quedarse de pie. Tenía que irse. Óyeme, porque Dios estará siempre a tu lado. Cuando tú obedeces al Señor, Él siempre estará a tu lado. Y cualquier obstáculo, cualquier piedra que el enemigo pone para que tú te caigas, Dios te librará de ella. Cualquier tentación que el enemigo te pone, Dios te librará de ella. Porque no existe obstáculo que el Señor no pueda derrumbar. Así como Él derribó la muralla de Jericó, que quería impedir que los israelitas pasaran a la tierra que Dios le prometió, Dios la derrumbó. Y los ejércitos del faraón querían matar a los israelitas y Dios abrió el mar para que los israelitas entraran. Va a haber muchas tormentas, va a haber muchas murallas de Jericó, pero cuando Dios está a tu lado, no existe cosas imposibles para Él. Porque por más que sea que el enemigo va levantando muro, es aquí que Dios te dará más fuerza y levantarás alas como águila. Tú caminas y tú no te fatigas.
tú corres y no te cansas. Porque por más que sea que el enemigo va subiendo obstáculos, subiendo paredes para que tú digas me rindo. Pero cuando Dios está a tu lado, Él te levanta. Él dice, sigue, que yo te cuido. No te desanimes, porque yo no te desamparo. Amén. No niegues un favor a quien te lo pida. Si en tu mano está el otorgarlo, nunca diga a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No niegues un favor a nadie. Si una persona, ay, haznos un favor, necesito un favor tuyo. Sí, yo lo hago mañana, pero dentro de ti, tú no lo vas a hacer como para salir de esa persona. Si tú puedes ayudar a esa persona, ayúdalo. Pero hay personas que dicen, sí, lo hago mañana, pero es como para salir de esa persona y no quieres hacerle el favor. Pero más, en Proverbios no dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está en otorgarlo. Si tú tienes tiempo y un vecino tuyo dice, ay vecino, hazme un favor, hazlo con mucho gusto. Pero si tú no tienes tiempo, ahora sí, bueno vecino, no tengo tiempo, puede ser cuando yo no esté trabajando, lo puedo hacer. Y dice, no urdes el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. Hay personas o sea, un ejemplo, yo tengo una amiga mía y ella me cuenta todo. Y después, y todo lo que ella me ha contado, yo voy y se lo cuento a todo el mundo. Eso es algo malo, porque ella tuvo confianza en mí, más yo fui chismosa a decírselo a otra persona. Por eso que dice, no urdes el mal contra tu prójimo y contra el que ha puesto en ti su confianza. Porque hay personas que tienen confianza a su mejor amiga y lo que hacen es, y todo lo que ellos dijeron a su mejor amiga, van y se lo dicen a otra persona. Y más cuando ellos ya no son amigas, ahí ellos cogen eso, todo lo que esa muchacha le dijo, para vengarse de ella. Eso está mal. Eso está mal porque debemos de ser leal aunque esa persona es desleal y aunque esa persona se aleje de nosotros, aunque esa persona no nos quiere hablar, pero debemos de seguir callados, no usar todo eso que esa persona nos dijo para vengarnos, no usar esa alma para vengarnos, porque a Dios no le gusta eso. Y dice, no entres en pleito con nadie que no te haya hecho nada daño. No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar del justo. Porque el Señor aborrece al perverso, pero el íntegro y le brinda su amistad. Wow. Mira, porque el Señor aborrece el perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. ¿Qué diferencia hay entre Abraham y, dame ver, Amalek? ¿Qué diferencia hay entre Abraham y Amalek? Abraham hacía las cosas que le agradaban a Dios y él era íntegro. Por eso que hay algunos de los versículos de la Biblia dice que él es el amigo de Dios. Pero Amalek hacía cosas que no le agradaban al Señor. Y ahí en ese versículo nos dice que el Señor aborrece a las personas perversas, pero más el íntegro le brinda su amistad. ¿Sabes qué es eso? Tener una amistad con el Señor es algo tan hermoso. Es una amistad tan valiosa que no se puede comparar a la amistad que tú tienes con un humano. Porque el humano puede ser que eso es amistad tuyo, pero el día del mañana puede ser que se vuelve tu enemigo y te apuñala en la espalda. Pero más el Señor, por más que sea que tú eres desleal y te alejas de Él, Él siempre sigue siendo fiel. Y Él siempre te va a cuidar.
Amén. Dice, la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado y su bendición sobre el hogar del justo. El Señor se burlará de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Esas personas que son jactanciosos, que se ríen de la palabra del Señor, se ríen cuando los cristianos están predicando y comienzan a decir esto, ustedes están locos y todo eso. Dice ahí que el Señor se burlará de ellos, se burlará de los burlones. Ellos como que empezaban a reír de que Dios no existiera y todo, que Dios no existe, ni nada de eso, y etcétera. Pero ellos van a sonreír en el infierno. Dios no es un Dios que se complace con la muerte de nadie, pero hay personas que van en ese camino. Comienzan a blasfemar el nombre de Dios y el Espíritu Santo. Y el pecado que no será perdonado es contra el Espíritu Santo, el que blasfeme el Espíritu Santo. Pero hay personas que no miden su palabra. Es mejor temer a Dios que al mismo diablo. Y dice, pero muestra su favor a los humildes, a las personas humildes, porque el Señor Jesucristo vino para servir, no ser servido. Y Él vino como una forma humilde, por más que sea que él es rey. Él no dijo que no, que poneme una corona y todo el mundo adórame. Todo el mundo adórame. El que no es un rey, quería que lo adoraran como un rey. Y ese es Agripa, creo que así, o Herodes. Y por creer que Él es un Dios, he aquí que el ángel del Señor vino y lo hirió y murió y se lo comieron los gusanos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Él es el gran yo soy y Él es único. No existe otro rey. Por más que sea que el diablo quería reinar en este mundo, he aquí que Jesús le arrebató le arrebató el trono y lo humilló en público. Y dice, y los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Amén. Y eso, hasta aquí terminamos. Aleluya.